Bueno, muchas gracias a los presentes por acudir y a los organizadores por habernos invitado. La idea es hablar sobre dispositivos que miden función respiratoria en atención primaria. Todos ellos tienen una línea común que es soplar. Y lo que vamos a hacer es soplar. Vamos a soplar con espirometría, vamos a soplar con medidor de pico flujo, con COPD6. Y vamos a intentar derribar resistencias. La resistencia se refiere a que son pruebas que, no sé, lo veis vosotros, pero hasta hace poco era muy complicado que la gente se atreviese a pedirlas, a hacerlas, a interpretarlas, ¿no? Y entonces tenemos la idea de que podáis ver que se pueden hacer en muy poco tiempo y se pueden interpretar muy fácilmente. Y que la idea de que hay que estar muy formado, con cursos muy intensivos, con preparación del técnico durante meses, pues que no es tan real, que con una formación mucho más corta se puede llegar a manejar bien, ¿de acuerdo? Como solo tenemos 50 minutos, vamos a empezar directamente a hacer una espirometría. Miguel va a hacer de paciente, yo voy a hacer de técnico, ¿de acuerdo? Va a aparecer en la pantalla una gráfica donde van a representarse las curvas espirométricas. Bueno, ahí tenemos la imagen. Bueno, Miguel va a hacer una espirometría. Le vamos a explicar cómo hacerla. Vamos a medir el tiempo que tardamos en hacerla para que veáis que no hace falta 2 horas, que con 5 minutos, 10 minutos como mucho, se puede hacer completamente la maniobra, ¿de acuerdo? Bueno, Miguel, la idea de la espirometría consiste en medir cómo está tu pulmón, ¿de acuerdo? Vamos a coger aire hondo, vamos a ponernos la boquilla en la boca, vas a soplar todo lo fuerte que puedas y vas a seguir soplando hasta que lo digamos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo sujetar el aparatito? Bueno, hay que dejar libre la parte de detrás para que el aire que entra por la boquilla no choque y altere resultados de la espirometría, ¿de acuerdo? ¿Cómo colocamos la boquilla? Mordemos la boquilla, cerramos labios y procuramos dejar la lengua debajo, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Muy bien, pues vamos a proceder a hacer la espirometría. Si hay alguna duda, paramos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer varias maniobras hasta que nos salgan bien, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con la primera maniobra. Cogemos aire hondo, colocamos la boquilla, cerramos bien y soplamos fuerte. Fuerte, 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 seguimos, 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 seguimos. Muy bien, Miguel, muy bien. Primera espirometría. No importa. Me he puesto delante. No importa, porque lo que queremos que veáis es aquello, ¿eh? Luego vamos a comentar las espirometrías. Ahora vamos a hacer una espirometría real, con gráficos reales, bien hechas, mal hechas, para que luego las interpretemos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Ahora voy a procurar ponerme detrás de él, ¿eh? Empezamos a hacer la segunda maniobra. Cogemos aire hondo, ponemos la boquilla, cerramos y soplamos fuerte, 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 fuerte. Vamos viendo cómo sigue, 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 sigue. Muy bien. Hacemos un mínimo de 6 segundos. Vamos a hacer espirometrías, luego veremos, hasta que estén bien hechas y además tengan resultados similares entre sí, ¿de acuerdo? Llevamos 2, vamos a seguir. Tercera maniobra, cogemos aire hondo, ponemos la boquilla, cerramos y soplamos fuerte, sigue, 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 sigue.
Muy bien. Muy bien. Vemos que las gráficas van cambiando. Luego veremos que estas gráficas tienen una manera de interpretarse, de verse, y que además ellas mismas son capaces de darnos el diagnóstico espirométrico, es decir, el patrón espirométrico que tiene la gráfica. 3 gráficas, repetimos. Cogemos aire hondo, ponemos boquilla, soplamos fuerte, fuerte, sigue. Muy bien. Como veis, no le miro, solo miro la gráfica. La gráfica nos dice realmente cómo está saliendo la espirometría. Si él hace algo mal, lo voy a ver ahí. No hace falta verlo como sopla, lo estoy viendo ahí. Si sopla mal, si se para de soplar, si tose, se refleja en la imagen. ¿De acuerdo? Llevamos ya 4. Vamos a hacer una quinta. Cogemos aire hondo, boquilla, cerramos bien, soplamos fuerte, seguimos, sigue. Muy bien. Hacemos 6 segundos. Hay aparatos que directamente te dan un toque, un sonido que te para. Muy bien. Tenemos hasta ahora 5 espirometrías. Vamos a hacer otra. Miguel quiere hacer una más. ¿Le ha gustado? Se pueden hacer hasta 8 consecutivas. La idea es conseguir, como luego veremos, 3 curvas bien hechas, ¿de acuerdo? Y con resultados similares entre sí. Llevamos 5, ya hay 2 o 3 que están bien, luego veremos por qué están bien. Vamos a hacer una sexta, ¿vale? Venga, cogemos aire hondo, colocamos boquilla, cerramos labios, soplamos fuerte, sigue. Bueno, ya tenemos una espirometría. Hemos tardado 5 minutos 10 segundos, con mi tos incluida y haciendo 6 maniobras. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer la espirometría es muy breve, como un electro, básicamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos, si veis ahí, ahí aparecen reflejadas todas las maniobras, una encima de otra. Ahí también vemos una encima de otra. Veis que las formas son muy diversas. Ahora veremos qué significa eso, ¿vale? Pero la idea en sí de una prueba que lleva mucho tiempo, pues no, 5 minutos y 10 segundos, con 6 maniobras. Hay pacientes que han hecho la técnica muchas veces, que la repiten con mucha facilidad, que ni siquiera hay que dar la orden de que soplen, porque soplan ellos solos, y tardan menos todavía, porque a la segunda o tercera prueba ya las han hecho aceptables y reproducibles, que ahora veremos lo que es eso, y se ha terminado la espirometría. Así que hay veces que con 2 o 3 minutos está hecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, no sé si me oís bien. Vamos a comentar brevemente las maniobras que hemos hecho. Estas son las 2 primeras, como podéis ver, y tienen una forma que luego veréis que es una forma que no es correcta. Lo que ha ocurrido en estas 2 pruebas es que no se ha soplado con decisión desde el primer momento y por eso aparecen aquí esta joroba y por eso esta parte de la curva no está pegada al eje vertical de la izquierda. Entonces, bueno, las 2 primeras maniobras fueron incorrectas. Esto es bastante habitual en la práctica clínica con los pacientes que todavía no saben cómo se hace la prueba, pero a medida que vas practicando pues, y el técnico te va orientando, pues vas haciéndolo mejor. Entonces, en la tercera maniobra ya vemos cómo la curva es diferente y es una curva pues, más apropiada. Incluso podríamos decir que es una espirometría bien hecha y probablemente si la técnica espirométrica consistiese en quedarse con la primera maniobra bien hecha, pues seguramente nos quedaríamos con esta. Pero es que se exige que haya por lo menos 3 maniobras correctas. Entonces esta sería la primera y esta sería la segunda, que ya vemos que tiene un pico más alto, con lo cual nos indica que el paciente pues, de alguna manera puede hacerlo mejor de lo que lo hizo en esta curva anterior.
Y hacemos otra más y vemos que incluso ya la curva es está más pegada al eje de la izquierda, que luego veremos que eso es una cosa importante, y una última que es muy parecida a la penúltima, ¿no? Entonces, lo que se trata es de esto, de conseguir dos maniobras al menos que sean correctas y que sean lo más parecidas posible. Ahora os comentará Manu por qué es importante esto y cómo conseguimos esto. Pero, como veis, si nos hubiésemos quedado con la primera maniobra aparentemente bien hecha, pues habríamos conseguido parámetros más bajos que con las últimas que ya fueron más correctas y además fueron bastante parecidas. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto que hacer una espirometría es relativamente sencillo y muy breve, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora una serie de ideas teóricas con un montón de ejemplos al final, para que veáis lo fácil que es verlo y lo fácil que es interpretarlo. Se admiten hasta un total de 8 maniobras seguidas. Si hay más de 8 hay que dejar descansar, incluso repetir otro día porque agotas al paciente. Hace falta un mínimo de 3 maniobras correctas, ¿vale? Luego lo vemos si queréis. 3 maniobras bien hechas, con diferencias entre ellas muy pequeñitas, luego lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, habéis visto que salían 2 gráficos diferentes. Los 2 tipos de gráficos que aparecen en una espirometría solo son estos 2, no hay más, y son estos 2 gráficos. El de volumen-tiempo, que es muy fácil de interpretar. A medida que pasa el tiempo, el aire sale. En el primer segundo sale una cantidad de aire que se llama FEF1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y al final de todo el tiempo, pues la capacidad vital forzada, todo el aire expulsado en toda la maniobra expiratoria, ¿de acuerdo? Muy fácil de entender. La segunda gráfica y última, no hay más que 2 gráficas en la espirometría, es la de flujo-volumen. La idea de la gráfica esta es un poco más difícil de entender al principio, pero luego es muy práctica porque nos da los errores. Cuando hay una maniobra incorrecta, los gráficos que da son muy llamativos. ¿Qué significa esta gráfica? Pues que el aire sale muy rápido, a más velocidad, cada vez más rápido, hasta que hay un pico máximo de velocidad de aire, de flujo, que es el pico flujo, que es el mismo que mide el medidor de pico flujo que luego veremos, igual. Y a partir de ahí el aire va cada vez saliendo más despacito y acaba de salir. En esta gráfica no hay tiempo por ninguna parte, hay flujo y hay volumen. Entonces no hay tiempo, por lo cual el FEF1 no hay manera de decir dónde está, pero sí podemos ver dónde está la capacidad vital forzada, que estaría al final de la gráfica, ¿de acuerdo? Gráfico 1, tiempo, FEF1, capacidad vital forzada. Gráfico 2, muy llamativo para artefactos, para errores técnicos, y nos da también la capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué decíamos que estaban las gráficas mal o bien hechas? Vamos a seguir en todo el taller un orden que consiste en ver la gráfica cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. No hay que aprenderse nada. Hay manuales o guiones que te dicen una serie de datos técnicos con cifras, con segundos, milisegundos. No hace falta, es todo mucho más sencillo. Las maniobras deben ser muy rápidas desde el principio, subida muy rápida. El centro tiene que tener solo un pico de flujo, solo uno, sin artefactos. Y el final, suave y suave, con más de 6 segundos. Ya está, facilísimo. Hay que fijarse cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina y ya está. Si una gráfica cumple estos criterios, está bien hecha. ¿De acuerdo? Ahora veremos muchos ejemplos. ¿De acuerdo? Se exige un mínimo de 6 segundos. Eso es un poco relativo. En niños van a soplar menos tiempo, a lo mejor con 3-4 segundos es suficiente. Gente joven sopla con mucha potencia y saca el aire muy rápido, pero un obstructivo, un paciente obstruido, va a tener un volumen de aire normal, pero como está obstruido, le cuesta salir y entonces puede estar soplando pues 10 segundos, 12 segundos. Una curva que dura 12 segundos es de un obstructivo, porque una persona normal no es capaz de soplar tanto tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, el número general, 6 segundos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, maniobras que no son aceptables, pues esas. Fijaos, el inicio no es rápido, el principio se atasca ahí. Pico, solo pico, y acaba y se corta. Incorrecta. Nos va a medir un volumen
inferior del que debería. Esta no hace pico, hace meseta, incorrecta. Esta hace un pico y otro pico, incorrecta. Esta hace no sé cuántos picos, incorrecta. Es muy fácil. Curvas incorrectas porque empiezan mal, porque hacen muchos picos, hacen irregularidades o porque acaban antes del tiempo. ¿De acuerdo? Curvas correctas, pues esta. Empieza muy rápido, hace un pico solo uno, sin artefactos y acaba suave. ¿De acuerdo? Ya está. Con esto solo, siguiendo el orden principio, centro y final, y además sistemático, como lo de los electros, ritmo sinusal, eje tanto, frecuencia tal, pues igual aquí, inicio, centro y final. Muy fácil, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que tener curvas bien hechas, con eso. Cómo empiezan, cómo van en el centro y cómo terminan. Segundo, tenemos que tener curvas bien hechas y además que lo que miden sea lo mismo y se repita lo mismo. Porque si yo, por ejemplo, estas curvas, si veis, están una clavada encima de otra. Es decir, esas curvas se llaman curvas reproducibles. Es decir, que los resultados medidos se confirman y si hago una más, me confirmo. La diferencia entre las curvas tiene que ser muy pequeñita. No hace falta saber el dato, saber que dos curvas están bien hechas y son reproducibles cuando los resultados son muy similares y si repiten las curvas y siguen siendo muy similares. Con lo cual, debemos pensar que el valor que estamos midiendo es correcto y podemos extraerlo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de aceptabilidad, de reproducibilidad. Por ejemplo, ¿y por qué hace falta esto, la reproducibilidad? Por esto que hay aquí, da cuenta Miguel antes. Yo hago una maniobra correcta, inicio rápido, un pico, suave, sin artefactos, igual. Pero la repito y mira lo que pasa. Es decir, que una curva aceptable, bien hecha, no indica que los valores que nos va a dar sean correctos. Para que los tenemos en cuenta y consideremos que son los correctos, tenemos que repetirlos, confirmarlos. ¿De acuerdo? Él ha hecho varias, las primeras estaban mal hechas, eran inaceptables por el inicio malo, por varios picos, pero dentro de las que estaban ya bien hechas, había algunas que eran mejores que la anterior. Entonces nos queremos quedar con la que esté bien hecha y además los datos sean los mejores posibles y reproducibles. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? Por ejemplo, curvas no reproducibles esas. Cada una es diferente. Una encima de otra no se parecen. Cuando conseguimos curvas reproducibles, tenemos una gráfica clavada encima de otra. Hay pacientes que han hecho tantas en el hospital o tantas en primaria que ellos mismos te reproducen una tras otra y las clavan. Yo tenía un residente que las hacía, vamos, le poníamos de ejemplo porque le poníamos, hacía una y la siguiente era una copia encima de la anterior. Eso es una curva reproducible. Cuando tenemos curvas ya reproducibles, ya podemos sacar los datos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué datos vamos a sacar? Pues solo tenemos, hemos dicho, dos curvas, dos tipos de curvas. Y solo tenemos 3 valores espirométricos. Y encima uno de ellos es un cociente entre los otros dos. O sea que una prueba tan complicadísima de interpretar y de hacer se hace en 5 minutos. Solo hay 2 gráficos que comparado con un electro son infinitamente más sencillos. Y además no hay P, QRS, no, hay solo 2 valores y una división entre los dos. Y eso es toda la espirometría. O sea que después de aquí, hacer todas espirometrías. Bueno, ya hemos visto antes en las gráficas, el primer valor es todo el aire que expulsamos, capacidad vital forzada. En las gráficas, en esta gráfica está aquí, todo el volumen expulsado, y aquí es lo mismo. ¿De acuerdo? Volumen expulsado. Luego, de todo lo expulsado, lo que se expulsó en el primer segundo, a eso lo llamamos FEF1 o BEMS, ¿vale? Ya hemos dicho, en la de volumen-tiempo se ve porque hay un primer segundo y sabemos cuándo está el volumen expulsado en el primer segundo. En la de flujo-volumen no hay ni primer segundo, pero entonces no podemos decir exactamente aquí está el FEF1. Pero lo que se sabe es que está aproximadamente hacia el 70% de todo el aire expulsado, porque un cociente, bueno, ya lo veremos. ¿De acuerdo? O sea que lo podríamos ver el FEF1 solo en la curva de volumen-tiempo. Y el tercer valor espirométrico, pues lo que hemos dicho, es un cociente entre uno y otro, de todo el aire expulsado
cuánto se expulsó al principio, ¿de acuerdo? Que es el cociente simplemente o FEF1 partido capacidad vital forzada, ¿de acuerdo? Y esto en la gráfica no tiene representación. Tenemos ya todo las dos gráficas, los tres valores espirométricos, y con todo esto vamos a ver los patrones espirométricos, es decir, ¿qué nos dice que está alterada una espirometría? Nos va a decir básicamente si hay obstrucción a la salida del aire o hay restricción, es decir, que hay poco volumen, o hay las dos cosas, o hay nada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver rápidamente qué es cada cosa. Cuando hay obstrucción, ¿qué ocurre? Cuando hay obstrucción, puramente obstrucción, la cantidad de aire que hay en el pulmón es normal, pero le cuesta salir. Alguien obstruido es capaz de soplar mucho tiempo, porque tiene una cantidad de aire que puede ser normal, si solo hay obstrucción, pero va a tardar más tiempo en salir. Como tarda más tiempo en salir, el cociente estará bajo, el FEF1 puede estar bajo, aunque en niveles muy bajos de obstrucción puede estar hasta normal, y la capacidad vital forzada, es decir, el aire total expulsado sea normal. Hay que darle tiempo para que salga, pero saldrá normal, ¿de acuerdo? En las curvas, por lo que vemos, en las curvas se puede ver lo mismo que se ve con las cifras. Es decir, al final de este taller veréis que con la curva solo vamos a saber si está bien hecha y además si tiene un patrón obstructivo, restrictivo, mixto o ninguno, o normal, ¿de acuerdo? Entonces, las curvas obstruidas, lo que hemos dicho, les cuesta sacar el aire. Entonces, el volumen-tiempo sube, pero le cuesta un poquito. No es tan vertical. No es tan vertical. Luego veremos curvas más obstructivas que se nota más todavía. No es tan vertical, ¿vale? Aunque luego fijaos que sube hasta, no sé si pone ahí 9 o 10 segundos. Lo típico de obstructivo. Tarda más en salir el aire y dura más tiempo soplando. En la de flujo-volumen, el pico va a ser un poquito más bajo, el pico de flujo, y suelen ser cóncavas. Cuanto más obstruido, más cóncavo. Ahora veremos gráficos muy cóncavos, ¿de acuerdo? Ya está. Siguiente patrón, restrictivo. Las curvas restrictivas tienen bajos volúmenes y entonces van a ser curvas con los parámetros de volumen FEF1, capacidad total, bajos. En cambio, el cociente será normal. ¿Y las curvas cómo son las restrictivas? Pues que es una restricción cuando hay un volumen pulmonar bajo. Y por tanto van a ser curvas de aspecto normal, pero pequeñitas, porque van a hacer todo bien, pero con un volumen final pequeñito. Entonces, fijaos en estas, que son sube rápido, un solo pico, sin artefactos, pero enana, pequeñita. Eso es una línea que ponen algunos espirómetros para decir dónde está lo normal, ¿vale? Y fijaos que sale una curva pequeñita, por ejemplo, que solo saca 1,5 litros de aire. Son curvas de aspecto normal, pero en pequeñito. Son curvas restrictivas, ¿de acuerdo? Y luego el último patrón que podemos encontrar es el patrón mixto, que va a tener todo. Va a tener cociente bajo, FEF1 bajo, capacidad vital forzada baja. ¿Y las curvas qué serán? Pues pequeñitas, porque son obstructivas, son restrictivas, y luego con subida lenta, con pico bajito y con concavidad. ¿De acuerdo? Son curvas que tienen las dos características, obstrucción y restricción. ¿De acuerdo? Esto es un repaso en texto, pero es lo mismo, que para fijarnos en obstrucción nos debemos fijar en el cociente, que los volúmenes nos dirán la restricción y que en el mixto todo bajado, ¿vale? Pero si nos acordamos de los conceptos, mejor, ¿vale? Bueno, y lo último ya antes de hacer ejemplos, de ver ejemplos, es la prueba broncodilatadora. ¿Qué es eso? Pues es intentar hacer una broncodilatación para ver si los resultados de la primera prueba mejoran. Es decir, para ver si hay una obstrucción y al broncodilatar las curvas y los parámetros mejoran. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace? Pues lo mismo que hemos hecho ahora. Primero hacemos la primera espirometría que hemos hecho ahora, hasta 8 maniobras aceptables, reproducibles. Echamos un broncodilatador de acción rápida, salbutamol, atroben, con cámara dispensadora si puede ser. En algunos casos incluso aconsejan mezclar las dos para conseguir una potencia broncodilatadora mejor todavía. Esperamos que haga efecto, que es importante esperar, no darle a los 5 minutos hacer las segundas maniobras
post-broncodilatación, porque no da tiempo a que haga efecto y hay que dar un poquito de tiempo. Si usásemos hipatropio, hay que dejar un poquito más tiempo. Y luego, ¿qué hacemos? Repetimos todo igual. Hasta las 8 maniobras, aceptables, reproducibles, ¿de acuerdo? O sea, solamente es repetir la maniobra después de utilizar un broncodilatador, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo sabemos que la prueba es positiva? Pues cuando mejora el FEF1, cuando mejora tanto en porcentaje como en valor absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, eso es toda la teoría de la espirometría, ¿de acuerdo? 2 curvas, 3 parámetros y los patrones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver ejemplos para que repitamos todo lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir siempre en el mismo orden. Curvas bien hechas o no, y por tanto, si están mal hechas, no las tenemos en cuenta. Y luego, si vemos algún tipo de patrón espirométrico, ¿de acuerdo? Esta primera maniobra, inicio rápido, un solo pico, no hace artefactos y acaba suavemente, aquí igual. Esto último que se ve aquí es una variante de la normalidad. Hay veces que ocurre que en la parte final del soplido hace algunas oscilaciones, eso es normal, ¿de acuerdo? Un detalle, no son 6 segundos, es la curva de flujo-volumen, acordaos, que en la de flujo-volumen no aparece tiempo por ninguna parte, ¿de acuerdo? ¿Qué diríamos de esta curva? Que está bien hecha. Segundo, ¿tiene algún patrón espirométrico? Pues vamos a verlo. No hace falta números, con la curva lo vemos. ¿Tiene patrón obstructivo? No, porque no hay concavidad, no sube lento, no hay obstrucción. ¿Es pequeñita? No. Luego es una curva normal. Sin saber datos numéricos, tenemos el patrón. Esta, por ejemplo, lo de siempre. Primero, ¿está bien hecha? ¿Qué diríais? Inicio, centro, final. Inicio, fijaos, tarda en empezar a soplar, tarda. Inicio incorrecto, lo cual ya no hay que seguir con esta curva. Se desecha, pasaremos a la siguiente. Aparte de que empieza tarde, luego se corta a los 2 segundos, 3 segundos. ¿Veis aquí que se acaba? Maniobra incorrecta, no se valora. ¿De acuerdo? Esta, ¿bien hecha o mal hecha? Mal, no seguimos, rápido. Esta, ¿bien hecha o mal hecha? Vamos a ir por orden. Hay veces que parece que tiene alguna cosa, pero si hacemos el orden inicio, desarrollo y final, vemos que está bien o que está mal. Hay veces que llama mucho la atención, porque hay curvas patológicas que se diferencian mucho de curvas normales y parece que están mal hechas. No, es que tienen patología. Como un electro en fibrilación no se parece nada a un electro normal, pero no quiere decir que esté mal hecho. Técnicamente está bien, pero los resultados son patológicos. Pues hay veces que son curvas tan extrañas que parece que están mal hechas, pero no, están bien hechas. Por ejemplo, esta, lo de siempre, inicio rápido, un solo pico de flujo, sin artefactos y acaba con esa oscilación que ya conocemos que es normal, ¿de acuerdo? Y aquí igual, 6 segundos, luego es una curva bien hecha. ¿Tiene obstrucción? Pues no tiene concavidad, no tiene subida lenta, luego no tiene patrón obstructivo. ¿Tiene patrones restrictivos? ¿Pequeñita? No. Lo que diríamos es una curva bien hecha y con patrón normal. ¿Qué diríamos de esta? Bueno, esta es la única llamativa, aparte que inicio rápido, que no tiene artefacto y tal, es esta jorobilla. Eso es una variante de la normalidad. Hay un par de variantes de la normalidad, una de ellas es esta, que hacen después del pico, hace un poquito de jorobilla. Es típico de sobre todo mujeres, gente joven, en las que la primera parte de la maniobra es muy esfuerzo dependiente y son capaces de soplar fuerte y hacer ahí como una especie de segundo, no es un pico, pero casi, ¿vale? Un poco de soplido, ¿de acuerdo? ¿Qué diríamos de esta? ¿Es correcta? Lo primero, ¿es aceptable? No, porque ha habido aquí, ¿veis?, una irregularidad. En la curva de flujo-volumen se ve muy bien, en la de volumen-tiempo se ve peor. Por eso siempre la curva que hay que tener, si podéis tener las dos, mejor. Si solo tenéis una para elegir, la de flujo-volumen. Es más chillona, te dan más los errores. Menos el tiempo, que te lo dice mejor, que te lo dice únicamente la de volumen-tiempo, los errores técnicos los da mejor la de flujo-volumen. ¿De acuerdo? Espera, dale un momento. La curva anterior es característica de accesos de tos, que hay pacientes que no pueden evitar el toser cuando están en esa última parte de la espirometría. Entonces,
Habrá pacientes en los que no podamos conseguir otra maniobra mejor y al final tengamos que aceptar esta, porque dentro de lo que cabe el resto de la curva está bien. Pero si podemos conseguir una sin tos, pues mejor. Vale. Bueno, ¿y esta qué diríamos? ¿Que está bien hecha o que está mal hecha? Inicio, bueno, pico y un pico. Por orden, si ya sabemos que está hecha, pero por orden, para ser cuadriculados y que nos haga siempre bien. Inicio, bueno, desarrollo con un solo pico, sin artefactos. Y el final, eso es. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis? La de flujo-volumen en realidad es, dicho así entre nosotros, es a qué velocidad sale el aire. Entonces, la velocidad del aire es 0, va muy rápido, aquí hay máxima velocidad, pico-flujo, y luego cada vez más despacio. Y aquí estallas a 1 litro por segundo, 1 litro y pico. Y de pronto, instantáneamente, deja de soplar, porque pasa a 0 de velocidad. Ha pasado algo para que de pronto, de estar a 1 litro y pico por segundo, de pronto se ponga a 0. Y también se ve en esta otra curva. ¿Veis que aquí, a partir de aquí, se hace plana? Es decir, no hay más aire registrado. Y eso pasa. Y hay veces que lo ves en la gráfica, pero tú al paciente le sigues viendo soplar. Lo que ha ocurrido es que cuando estamos aquí soplando, sentados generalmente, porque de pie se pueden marear, y aunque te salga un volumen más bajo final, pero la posibilidad de que se maree y que se caiga y que se haga daño, entonces mejor sentado. Bueno, pues al estar sentado y forzar la maniobra hasta el final, tendremos tendencia a hacer una cosa que se llama cerrar glotis. Hacemos fuerza con la tripa, hacerlo. Cerramos, hacemos tripa fuerte, ¿y qué pasa? Que cierra glotis. Y entonces, al cerrar glotis, ¿qué pasa? Que automáticamente el flujo se hace 0. Y eso, el que está viendo la técnica no lo ve, el paciente sigue soplando, pero la gráfica se chiva mucho. Sobre todo se chiva la de flujo-volumen, ¿ves? Que pasa a flujo 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué no vale esta gráfica? Pues porque todo este volumen de aire que nos queda por salir lo tenía el paciente y no ha salido. Si yo me cojo ese volumen total, es incorrecto porque el paciente es capaz de soplar más. Entonces, por eso hay que hacer curvas correctas. Si yo me como el principio o me como el final o hago artefactos, la medición global de sus volúmenes y sus flujos va a estar alterada. Por eso tiene que ser una maniobra correcta, ¿vale? Queda poquito ya. ¿Qué decimos de esta curva? Pues lo de siempre, ¿está bien hecha? No, pues no seguimos. ¿Por qué? Porque ha parado a los 2 segundos. ¿Qué diríamos de esta maniobra? Bueno, pues si decís algo, empezamos de nuevo el taller, porque no hay gráficos. Si os mandan una espirometría sin gráficos, no podemos saber nada, porque hemos dicho que para poder interpretar resultados hay que tener gráficas correctas, y es que no las tenemos. Entonces, si os llega esto, sin gráficos, os lo podéis creer o no, porque es como si te diera un informe de un electro, y sin ver el electro, te lo puedes creer o no. Luego nos anda la gráfica, entonces sí, pero lo suyo es que tengamos la gráfica. La gráfica nos dice si se puede interpretar o no, y además te da el patrón. Fijaos, está bien hecha, inicio rápido, un pico, baja tal, acaba a más de 6 segundos, correcta, tiene un patrón obstructivo, hay concavidad, muy poquito, y sube, pero un poquito más lento. Las normales suben un poquito más vertical. Fijaos si es sensible la gráfica, que el cociente da 68. Es una obstrucción por los pelos, pero la gráfica es tan sensible que nos dice lo que tiene sin números. O sea, nos da un patrón obstructivo con una curva un poquito cóncava, con subida un poquito lenta, solo con la gráfica. Los números nos lo confirman, que solo tiene un cociente bajo. El cociente normal debe estar por encima del 70%. FEF1 y capacidad vital forzada por encima del 80%. Estoy seco. Pero queda muy poco. O sea que si nos mandan una gráfica, bien, podemos interpretar resultados. Si no nos mandan gráfica, ¿de acuerdo? ¿Qué diríamos de esta gráfica? Por orden, porque la tendencia es ir ya al diagnóstico. No. ¿Está bien hecha? ¿Inicio rápido? ¿Sí o no? Vale. ¿Un pico? ¿Solo uno? ¿Artefactos? No. Hasta ahora bien. ¿Acaba suave? Sí. ¿Qué le pasa? Que es pequeñaja. Una curva bien hecha, pequeñaja, es un patrón
restrictivo. Ya está, si lo sabéis ya. Y lo dice la máquina, mira, el cociente es normal, no tiene obstrucción y tiene los volúmenes bajos, ¿de acuerdo? La gráfica dice todo, si está bien hecho, si tiene obstrucción, restricción. ¿Qué diríamos de esta espirometría? Primero, ¿está bien hecha? Inicio, parece, como es tan rara, pero por orden, ¿está bien hecha? ¿Empieza rápido? Vale, ¿un pico? ¿Artefactos? No. No hace otra maniobra por aquí, no hace cosas raras. Acaba suave, acaba suave. Bien hecha. Segundo, ¿tiene patología? Por orden. Primero, obstrucción. Cóncava, se aplana. ¿Tiene obstrucción? Sí. Segundo, ¿tiene restricción? Pequeñita, no llega al 80%. Luego es una curva bien hecha, aunque es una forma muy distinta de la pequeñaja que hemos visto antes, pero están bien hechas las dos. Pero esta es mixta, tiene obstrucción y tiene restricción, y la otra solo era restrictiva, ¿vale? Lo dicen los números. Cociente bajo, volúmenes bajos, ¿de acuerdo? ¿Esta qué diríamos? Pues lo mismo, ¿está bien hecha? A ver, ¿quién está a favor de que esté bien hecha? ¿Quién está en contra de que esté bien hecha? Bien, aprobados. Ya está bien hecha, inicio rápido, un pico, acaba suave. Segundo, no hace falta saber ningún número, ninguna cosa. Con ver la imagen es fácil. Y segundo, ¿hay obstrucción? Cóncava. Le cuesta subir, sopla 10 segundos. ¿Quién hace soplidos 10 segundos? Le cuesta subir cóncavo, los obstructivos. ¿Tiene restricción? No, porque está por encima del volumen total del 80%, ¿de acuerdo? Seguid el orden. Si seguís el orden, nunca falláis, y es súper fácil, ¿Vale? Lo dice, cociente bajo, un F1 un poquito bajo, con volumen total normal, ¿vale? Esta, no he puesto gráficos, con lo cual, y mejor que no la ponga porque es desastrosa, pero suponiendo que estuvieran los gráficos bien hechos, esto es para que veáis una maniobra broncodilatadora. Hay una maniobra pre y una post. ¿Y cuánto cambia? Para que sea una prueba broncodilatadora positiva, tiene que mejorar el F1 más del 12%, aquí mejora 52%, y el volumen pasa de 1,14 a 1,96, más de 200. Sin gráficos, suponiendo que estuvieran bien la gráfica, que no lo están, esta sería una maniobra, un test broncodilatador positivo. Es decir, que hay una mejoría importante después de la maniobra. ¿De acuerdo? Lo último, la espirometría es, lo hemos visto, muy fácil, solo hay 2 curvas, 3 parámetros y 3 patrones. Pero hay veces que los espirómetros dan unos resultados gráficos un poco complicados y los técnicos que hacen estos programas lo ponen para que nosotros nos liemos, pero solo lo hacen para eso. Pero nosotros vamos a ser capaces de recolocar las gráficas, las 2 únicas gráficas, hasta que veamos cuál es cada una. Por ejemplo, aquí vemos muy bien la de flujo, volumen, ¿veis? Litros por segundo, litros. Y la otra, ¿qué es esto? La recolocamos y es ¿qué es esto? Pues la otra curva, la de flujo, la de volumen, tiempo, ¿de acuerdo? O sea, que cuando nos den las espiros un poco torcidas, le damos la vuelta y la colocamos. Hay algunos espirómetros de primaria que presentan así las curvas, igual te vamos a mostrar ahora alguna otra que no parece que es lo mismo que hemos estado hablando, pero para que veáis que es lo mismo. Por si os llega alguna vez. Esta, por lo mismo, fijaos, está la de flujo-volumen y aquí unos rayajos. Y aquí han puesto además otros rayajitos que aparecen en algunas máquinas, que son el valor, la gráfica teórica que dibuja el aparato. No hemos dicho nada. Cuando hacemos la espirometría hay que introducir datos del paciente. Y con esos datos la máquina va a sacar los valores teóricos, lo que le corresponderían a él o a alguien parecido a él, de talla, de peso, todo eso. Y con eso la máquina calcula los valores teóricos y algunas hacen unos dibujitos de dónde iría la gráfica. Pero bueno, no tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues lo mismo, tenemos la de flujo-volumen, la torcemos y ahí tenemos la de volumen-tiempo, ¿vale? Muy fácil. Tenemos 2 porque han hecho una prueba broncodilatadora, ¿de acuerdo? Y mi último ya, que es lo mismo, es decir, aquí la máquina ha hecho la de flujo-volumen y en vez de hacer puntitos ha hecho unas líneas rectas que son dibujos que hace la máquina
valor teórico, no son reales. Los valores reales nunca son líneas tan rectas, son un poquito de curvas. Sí, tal. nos sirve para ver que hay una diferencia grande entre el valor de referencia, que sería el polígono, es el triángulo que aparece recto, y la curva que ha obtenido el paciente. Bueno, no estamos a ver en qué tipo de curva es, pero tiene concavidad, bueno, ¿vale? Es una curva que parece obstructiva. Y la otra que hacemos es darle la vuelta, y es una curva de volumen-tiempo, pero que está puesta justo al revés. En vez de estar el cero abajo y subir, está arriba y baja. Pero si la ponemos boca abajo, vemos la curva de flujo-volumen perfectamente. Que fijaos allá si vemos que es lenta de subida con una concavidad. Luego es una prueba con patrón obstructivo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahora Miguel va a seguir, si nos queda tiempo, y nos queda tiempo. Y nos va a hablar de más cosas de soplar. Déjame el espirómetro. Bueno, en estos 10 minutos que nos quedan os voy a hablar de dos dispositivos que sirven para medir la función pulmonar, que son el medidor de pico flujo y el COPD6. El medidor de pico flujo es este aparatito, ahí lo veis también en la foto. Ahora hay un pequeño vídeo que habría que... El medidor de flujo expiratorio máximo, denominado medidor de peak flow o pico flujo, está compuesto por un cuerpo principal, normalmente de forma tubular, que presenta una ranura con una escala por la que se desplaza el indicador de flujo, una boquilla por la que el paciente sopla y un sencillo mecanismo interno compuesto por un émbolo unido a un muelle. Cuando el paciente sopla, el émbolo es desplazado por el flujo de aire y empuja el indicador hasta un punto de la escala. El muelle es el que regula la resistencia al desplazamiento del émbolo, proporcionando la medida precisa. Bueno, aunque seguramente que todos lo conocéis y lo habéis tenido en vuestras manos, pues bueno, en el vídeo en este pequeño vídeo se ve perfectamente cuál es el mecanismo y cómo funciona. Luego, al final, también he puesto unas imágenes de dispositivos electrónicos que hay que también sirven para medir lo mismo y que se pueden incluso enchufar a un ordenador, y ya veremos luego la utilidad que puede tener esto. La maniobra del medidor de pico flujo es muy sencilla, es la misma que utilizamos a la hora de hacer una espirometría. Lo que pasa es que, digamos que tenemos las dos primeras partes. Hay que partir de una inspiración máxima y luego hacer una expiración fuerte y rápida. La tercera parte, que sería mantener la expiración hasta llegar por lo menos a los 6 segundos, esa parte ya no es necesaria con este aparato, pero esa primera parte de inspiración máxima y expiración rápida y fuerte, pues sí es necesaria. Voy a hacer una demostración ahora aquí en vivo de cómo se haría, para que veáis antes, si os habéis fijado cómo hacía las otras maniobras, pues veréis la diferencia. Lleno el pecho de aire. Y entonces soplo, pero ya no hay que mantener el soplido, sino que solamente soplar al principio, ¿no? Entonces vemos la medición. Se debe hacer esto 3 veces. Cada una de las veces que se hace se apunta en un sitio y nos quedamos con el valor máximo que consigamos, ¿eh? Es muy importante que la persona que hace la prueba tenga la lengua alejada de la boquilla, porque antes le enseñaba a Manu que hay un truco que consiste en poner la lengua obstruyendo la boquilla y luego quitarla y hacer como una especie de, como si estuviéramos escupiendo, y de esa manera consigues que llegue hasta el fondo del todo, pero no te está midiendo de esa manera la función pulmonar, sino que es un sistema de hacerle trampa al aparato. Por eso es importante que insistamos a la persona que lo utilice en que lo haga puramente con la fuerza de su soplido y nada más. Bueno, ¿qué valores utilizamos para saber si la medida que ha conseguido el paciente es correcta o está disminuida? Pues hay diferentes valores de referencia. Hay curvas de diferentes tipos, tablas, podéis encontrar en diferentes libros, nomogramas incluso como este. Y también ahora lo más práctico sería utilizar una de las diversas aplicaciones que hay de smartphone, en las que también, introduciendo, como veis ahí,
la edad, la altura y el género del paciente, pues te dice los valores e incluso te da otra cosa que vamos a ver ahora, que son los valores que tenemos que considerar para ver las diferentes zonas de función pulmonar del paciente. Eso lo vamos a ver ahora. El valor de referencia que a nosotros nos parece más adecuado es la mejor marca personal. ¿Cómo obtenemos la mejor marca personal? Pues haciendo diferentes mediciones en diferentes días. Después de enseñar al paciente a utilizar el dispositivo, le indicamos que apunte los valores que deben realizarse de la manera que hemos visto, con 3 diferentes soplidos, apuntando el valor máximo por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche debido a la variabilidad que se puede presentar en la medición. Entonces, después de varios días de estar haciendo las maniobras por la mañana y por la noche, el valor máximo pues, sería el valor de referencia. Este valor máximo además va a variar a lo largo del uso que haga el paciente de él, porque seguramente pues, en las diferentes mediciones irá cambiando y entonces, a medida que vaya obteniendo otros valores máximos, pues ese será el valor de referencia. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues eso nos sirve para con esa marca, que en el caso del ejemplo que poníamos antes sería de 630 litros por minuto, pues calculamos el 60% y el 80% de ese valor para cumplimentar esta tabla, que es una tabla que llamamos de autocontrol. También habréis oído hablar de la tarjeta del semáforo y que sirve para que el paciente tenga sus cifras de referencia en función de las cuales calculamos aquí, ya digo, el 60% y el 80% del valor y colocamos las cifras que se corresponderían con cada una de estas zonas. Cuando el paciente consigue cifras que están, por ejemplo, en la zona amarilla, pues sabe que tiene que tener ciertas precauciones, tiene que ajustar su tratamiento, como le haya dicho su médico que lo haga, e incluso pensar en la posibilidad de acudir a consulta. Y cuando se introduzca en la zona roja, pues probablemente tenga que consultar en urgencias e incluso a lo mejor tomar alguna medida que le haya podido indicar su médico, como empezar a utilizar corticoides orales. Aquí vemos un ejemplo de tarjeta de control que también se utiliza en función no tanto de la función pulmonar del medidor de pico flujo, sino de los síntomas y del uso de medicación de rescate. Hay tarjetas que juntan las dos cuestiones, tanto la función pulmonar medida con el medidor de pico flujo como los síntomas y el uso de medicación de rescate, y digamos que es una manera más precisa de hacer el seguimiento del paciente. Aquí vemos un medidor de pico flujo en el que se sitúan las marcas indicando las zonas correspondientes a esos valores que decíamos antes del 60 y el 80%. Y aquí vemos una gráfica en la que el paciente iría anotando sus cifras de la mañana y de la noche, que son las líneas de diferente color, y iría viendo cómo está en la zona verde, en este caso. Aquí se iría introduciendo ya en la zona amarilla y aquí ya estaría en una zona que indicaría que está sufriendo una crisis. Esto es muy útil, sobre todo para pacientes que tienen dificultades para notar los síntomas de empeoramiento de su asma, verlo ellos mismos gráficamente, y sobre todo para padres que no son capaces de ver eso en sus hijos, salvo cuando ya están muy mal y tienen que ir a urgencias. Luego también otra utilidad muy importante del medidor de pico flujo es el uso en urgencias, en agudizaciones de asma. Y aquí vemos los 3 elementos fundamentales que se utilizarían en una agudización de asma en atención primaria e incluso en atención hospitalaria. Es decir, tanto el medidor de pico flujo como el broncodilatador de acción rápida, como la cámara espaciadora, que es fundamental para utilizar el broncodilatador en atención primaria. En urgencias, tanto en hospital como en atención primaria. La broncodilatación que se consigue, por lo menos en agudizaciones leves y moderadas, con este sistema es más profunda y es más rápida que con la nebulización que se utiliza habitualmente con el oxígeno. Aquí vemos una forma de valorar cómo se encuentra el paciente que acude por una agudización, y vemos cómo uno de los elementos fundamentales es la medición del pico flujo. Y aquí vamos a ver un algoritmo rápido para ver cómo valorar y atender una agudización
de asma. Empezamos por valorar si el paciente presenta criterios de crisis muy grave y entonces en la presencia de esos criterios lo que tenemos que hacer es evacuar al paciente probablemente en UBI móvil lo antes posible. Y luego están las situaciones, una vez descartada esa posibilidad, en las que nos encontramos con crisis moderadas o incluso graves, pero que permiten, que no reúnen esos criterios de gravedad y entonces utilizamos el medidor de pico flujo para ver si se trata de una crisis leve, moderada o grave. En función de que estemos por encima del 70% en la cifra del medidor de pico flujo con respecto del patrón del valor de referencia que utilicemos, bien sea la mejor marca, bien sea alguna de las tablas que veíamos antes, o si estamos entre el 50 y el 70%, en cuyo caso hablaríamos de crisis moderada, o por debajo del 50%, en cuyo caso hablaríamos de crisis grave. En caso de crisis leve, pues bueno, daríamos el alta a domicilio una vez que nos hubiésemos asegurado de que el paciente no reúne ningún otro criterio que haga pensar que sea una crisis más grave. En caso de crisis moderada, pues empezaríamos a utilizar la broncodilatación. Como he dicho, con la cámara broncodilatadora se recomienda dar entre 4 y 8 puffs a través de la cámara, ya sabéis, uno detrás de otro, no todos a la vez como hacen algunos pacientes, sino que uno primero, haciendo la inhalación, esperando medio o un minuto y así repitiendo hasta 4 u 8 veces. Esperaríamos entre 15 y 30 minutos y volveríamos a valorar. Y entonces, en función del resultado, pues o daríamos el alta o seguiríamos podríamos repetir hasta 3 o 4 ciclos. Si al final, después de esos ciclos, no conseguimos que el paciente suba del 70%, pues probablemente deberíamos remitirle al hospital. En estos casos ya recomendaríamos, incluso probablemente en el de crisis leve también, dependiendo de cómo haya estado el paciente en los días anteriores, pues iniciar ya tratamiento con corticoides orales. Y luego estaría el caso de la crisis grave, donde valoraríamos inmediatamente el derivarle al hospital, pero bueno, pues le trataríamos inicialmente hasta que fuese allí con los broncodilatadores. Otra de las utilidades del medidor de pico flujo es calcular la variabilidad. La variabilidad, como sabéis, es una característica funcional del asma. No sé cuánto nos queda. Bueno, entonces, las características funcionales del asma son estas 4 que veis aquí: obstrucción, reversibilidad y hiperrespuesta. Obstrucción la hemos visto cómo se mide con el espirómetro, y la reversibilidad, que consiste en la prueba broncodilatadora, o la hiperrespuesta, que es lo contrario, conseguir que el paciente, producirle una broncoconstricción con determinados estímulos, pues eso también se mide con el espirómetro. Y es la variabilidad, que la medimos en diferentes días en el domicilio del paciente, para cuya medida utilizamos el medidor de pico flujo. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues eso, lo utilizamos en casa, hacemos diferentes mediciones en diferentes días. Aquí vemos un gráfico en el que hay variabilidad, vemos las diferencias que hay entre unas medidas y otras. Aquí hemos puesto en este gráfico de abajo la variabilidad, que supera el 20% en muchas de las mediciones, y aquí, por el contrario, sería un gráfico sin variabilidad o con poca variabilidad, que no llega al 4% en las diferentes mediciones. La fórmula para calcular la variabilidad pues, está desde las fórmulas de cálculo diario, de la variabilidad día a día, hasta la fórmula más restrictiva, que es la que recomiendan, por ejemplo, en la GEMA, en la guía GEMA del asma, donde se mide la variabilidad en sucesivos días. Entonces se hace una medición, como vemos aquí, en el denominador ponemos en el denominador del numerador ponemos la media de lo que se ha conseguido las mediciones diarias, arriba la diferencia que hay entre la medición de la mañana y la de la noche, y luego se suman todas las mediciones de los días sucesivos y se divide entre el número de días, es decir, se calcula la media diaria. Que se supera el 20%, pues hablaríamos de variabilidad positiva. Y bueno, esto es una curiosidad nada más, es el uso en el asma laboral, que bueno, pues vemos cómo con el medidor de pico flujo podemos sospechar que puede haber un problema de asma laboral cuando vemos las variaciones que hay en función de los días en los que el paciente acude al trabajo y los días en los que no lo hace. Y bueno, os iba a hablar del otro dispositivo, que sería el COPD6,
que probablemente lo conozcáis, pero me parece que ya no queda tiempo para eso. Así que, bueno, lo más importante, desde luego, es lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Muchas gracias a los dos. ¿Vale? Perdonad lo apretado del tiempo. Y yo sí que lo único que quería decir, ¿no?, es que yo hace como unos 5 años hice un curso en la SOMACPI precisamente de espirometría y la verdad es que derribé barreras y desde entonces, vamos, no leo una espirometría que no traiga gráfica, ni me dedico a leer nada más que numeritos que no sé dónde tengo que mirar y hay que, vamos, yo sí que quiero animaros a que de verdad os pongáis con la espirometría porque con esto que han dicho ellos de verdad que es tremendamente sencillo, ¿no? La gráfica, una, la otra, qué valor tienes que mirar de todos los numeritos que aparecen y de verdad que, en fin, que no es tan difícil, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias. Gracias.